Listo, y me confirman porfa si están viendo la pantalla. Ya voy a empezar a compartir. Me confirman ahí porfa si ya la pueden ver. Sí, De una. Entonces, para seguir con el contenido de las clases que venimos viendo muchachos, ya como tal hemos ido abordando poco a poco todo lo que ha sido como una introducción básica a DeFi, cómo han sido los retiros desde exchanges hacia las diferentes blockchains en las wallets, en este caso MetaMask, y también ya vimos algo de lo que tiene que ver con los protocolos de lending y préstamo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Mirar hoy más a detalle cómo funcionan los protocolos de lending, qué terminología y qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de colocar un colateral y sacar un préstamo y qué diferentes estrategias podemos ir realizando con esas colateralizaciones y con esos préstamos que podemos sacar. Entonces, el primer término que debemos tener muy claro es el apalancamiento, ¿cierto? Porque como tal, lo que vamos a hacer acá es realizar un apalancamiento financiero, ¿cierto? Como si fuéramos a prestar un capital en el banco, pero lo vamos a hacer aquí por medio de un protocolo descentralizado. Entonces, por lo general, si estás pidiendo activos prestados, debes presentar una garantía para cubrir tu préstamo. Esto esencialmente actúa como un seguro para tu préstamo. ¿Cómo es esto relevante? Pues esto depende del protocolo al que estés suministrando tus fondos, pero es posible que debas vigilar de cerca tu índice de garantía. En este caso, el índice de garantía es, por ejemplo, lo que nos comentaba ahorita Freddy, de que él utilizó máximo el 30 o 40% de lo que tenía como colateral. Entonces es muy importante entender, necesitamos una garantía o un colateral y en base a esa garantía nos van a prestar cierto porcentaje. Es muy importante tener en cuenta desde este momento que no nos van a prestar el 100% de lo que nosotros depositemos, sino que dependiendo del activo que nosotros depositemos, tenemos un margen de préstamo, listo, que ya vamos a ver toda esa terminología y dónde encontramos estos datos en cada uno de los protocolos. Entonces, si el valor de tu garantía cae por debajo del umbral requerido por el protocolo, tu garantía puede liquidarse en el mercado abierto. ¿Qué puedes hacer para evitar la liquidación? Pues podemos hacer dos acciones normalmente. Podemos agregar más garantías o más colateral o normalmente podemos pagar ese préstamo, ¿listo? Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando nos sobreapalancamos y ese colateral que nosotros tenemos no es suficiente para pagar lo que pedimos prestado, pues el protocolo, el smart contract, simplemente va a empezar a ejecutarse y va a empezar a liquidar esos activos que tenemos como colateral. Muy importante también tener en cuenta que a la hora de que nos liquiden una de las posiciones que tenemos en colateral, también nos van a generar unas especies de penalizaciones, que ya las vamos a ver para que las tengan muy en cuenta muchachos, para que por favor nunca se vayan a sobreapalancar y entonces no vayan a incurrir como en este tipo de cosas. Entonces, primer término importante que debemos ver en los protocolos de lending, el máximo LTV. Bueno, ¿qué es el máximo LTV? La relación LTV máxima representa el poder de préstamo máximo de una garantía específica. Entonces, aquí hay un ejemplo. Si una garantía tiene un LTV del 75%, el usuario puede pedir prestado hasta 0,75 Ethereum en la moneda principal por cada un Ethereum de la garantía. Entonces, en palabras básicas, ¿qué significa esto? Que dependiendo de cada uno de los activos que yo deposite como colateral, estos activos tienen un LTV máximo. En el caso de Ethereum, ahorita lo vamos a ver, es del 80%. Entonces, si yo deposito un Ethereum como colateral, el protocolo de lending máximo me va a prestar hasta 0.8 Ethers. Listo, eso sería el 80%, el máximo LTV. En el caso de Bitcoin, Bitcoin en AVE, estamos hablando principalmente de AVE, tiene el 75% de máximo LTV. Es decir, que si yo deposito un Bitcoin en AVE, máximo me van a prestar el 75% del valor de ese Bitcoin. Listo. Hasta ahí claros con ese concepto de Max LTV. Ya lo conocían o apenas lo están conociendo?
Así es. Listo. Súper, es muy importante porque no todos los activos tienen el mismo max LTV. Por ejemplo, USDC también tiene el 80%. Entonces, si depositamos $1000 en USDC como colateral, máximo nos van a prestar hasta un 80%, es decir, $800 en algún tipo de activo que queramos pedir prestado. Vamos con otro término importante, el liquidation threshold o umbral de liquidación. Entonces, ¿qué significa el umbral de liquidación? Esto representa el umbral a partir del cual una posición de préstamo se considerará subcolateralizada y sujeta a liquidación para cada garantía. ¿Qué es subcolateralizada? Pues que básicamente lo que tú depositaste como colateral y con respecto al préstamo que sacaste, pues que ese colateral ya no es capaz de pagar lo que tú pediste prestado. Por tal motivo, una vez se supere el umbral de liquidación que tiene establecido el protocolo te va a empezar a liquidar esa garantía o esa colateral que tienes ahí. Entonces, un ejemplo acá es, si una garantía tiene un umbral de liquidación del 80%, significa que la posición se liquidará cuando el valor de la deuda valga el 80% del valor de la garantía o más. En el caso, vamos a irlos viendo de una vez, yo creo que es bueno que los vayamos viendo. Acá en el caso de Bitcoin, entonces, muy importante, buscamos Bitcoin y simplemente le damos clic y él nos va a llevar a toda la información con respecto a ese activo. ¿Qué nos dice acá? Que en las reservas de Bitcoin pues hay 15 millones.17 ahí bloqueados. De liquidez disponible hay 2.18 millones. Y este utilization rate es básicamente cuánto del total que hay bloqueado en Bitcoin en el protocolo se está utilizando. Es decir, que del... Esto ya lo vemos por acá abajo. Es decir, que del total que hay bloqueados de Bitcoins como colateral en el protocolo solamente se está utilizando el 4.47%. Es decir, que AVE como tal tiene muchos bitcoins más disponibles y bloqueados para seguir prestando. Por tal motivo, es un protocolo que nos empieza a decir que es muy seguro porque no está prestando activos que no tiene, sino que tiene una utilización muy baja con respecto a lo que tiene bloqueado. ¿Qué más tenemos con respecto a lo que estamos viendo? Acá en la parte de abajo. Entonces acá nos dice el máximo LTV. Incluso acá podemos ver que no es 75 como les dije, sino que es 70%. Entonces, si depositamos un Bitcoin, nos prestan máximo el 70% del valor de ese Bitcoin. El liquidation threshold es básicamente cuándo me van a empezar a liquidar. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo deposito un Bitcoin y saco el 70% y ese Bitcoin empieza a bajar de precio, cuando llegue al 75% de lo que yo tengo como colateral, es decir, ese préstamo de lo que yo tengo como colateral, el protocolo me va a empezar a liquidar. Y hay que tener en cuenta de que tenemos un liquidation penalty, que es básicamente una liquidación que nos van a hacer. Listo, en este caso es del 6.50%. Entonces, además de liquidarnos lo que ya tenemos como colateral, nos van a cobrar una penalización. Entonces, lo ideal es nunca llegar a que nos empiecen a liquidar los activos que tenemos como colateral. Lo que les decía, el liquidation penalty o penalización de liquidación es cuando se produce una liquidación, los liquidadores reembolsan hasta el 50% de la cantidad prestada, pendiente el nombre del prestatario. A cambio pueden comprar la garantía con un descuento y quedarse con la diferencia. La penalización de liquidación como bonificación. En este caso, el de Bitcoin era del 6.5%. Vamos a ver cómo se comporta Bitcoin, Ethereum con todos estos aspectos que acabamos de ver. Le damos acá mostrar assets con balance cero y buscamos dónde está W Ethereum. Acá está. Le damos clic. Y lo mismo, vean acá en la parte de arriba podemos ver que también hay una reserva de 15 millones en Ether. Hay disponibles en liquidez 1.52 millones y en este caso el ratio de utilización de Ether es mucho más alto que el de Bitcoin, que era de 4 punto algo. En este caso es de 13.13%.
¿Qué más podemos ver? El máximo LTV. Entonces, con respecto a lo que yo deposité en Ether, me van a prestar máximo el 80%. Tengo un umbral de liquidación, en este caso del 82.5. Y una liquidación, de una penalización por la liquidación del 5%. Entonces, esta es un poco más baja. Entonces, en este caso, como AVE es un protocolo que es nativo de la red de Ethereum y que también está ya ahora en la red de Matic, normalmente ellos lo incitan a uno con mejores condiciones a que utilice y deposite colaterales como Ether en este caso. Entonces, muy importante y para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más tenemos? Tenemos el factor de reserva, que básicamente, ¿qué es el factor de reserva? Es un porcentaje de los intereses que se destina a un contrato de recaudación que es controlado por la gobernanza de AVE para promover el crecimiento del ecosistema. Entonces, de los intereses que nos cobran a veces de esos préstamos, obviamente ellos tienen que destinar esos intereses a algún lado. Entonces, normalmente aquí vemos que se destinan a la gobernanza de AVE para hacer seguir creciendo el ecosistema. ¿Dónde podemos ver ese factor de reserva? Pues lo podemos ver aquí más abajo. En este caso de Ethereum es del 10%, aquí lo podemos ver. Y como tal podemos observar también el contrato donde se están recaudando esos fondos. Listo. Ya saben que todo en blockchain con los escáneres es totalmente transparente y verificable. Entonces ahí no hay inconveniente para mirar cuántos fondos hay en el contrato de recaudación que tiene AVE para cada uno de los intereses. Listo. ¿Qué más tenemos aquí en la parte de abajo? Podemos mirar el ratio de utilización que les comentaba anteriormente que aparecía arriba. Entonces, en este caso es del 13.13% para los Ethereum que hay depositados. Y aquí podemos ver que el óptimo estaría máximo hasta el 45% y que en este momento está en el 13.3%. Entonces, por ejemplo, podemos ver que no está sobrecolateralizado ni sobreprestado todos los activos que hay ahí depositados en el protocolo, lo cual hace que sea un protocolo muy seguro y que nosotros podamos depositar nuestros activos con confianza en este tipo de protocolos. Cuéntenme cómo van hasta ahí, si van entendiendo estos conceptos, si ya los conocían o no, o si tienen alguna duda para que me vayan diciendo. Por ahora está claro, Manuel. De una red. Y los demás muchachos, ¿cómo van? Está claro, Manuel. Manuel, tengo una pregunta. Dime Santi. En la parte que penalizan, ¿por qué penalizan? O sea, que tú decías que el 5% o el 6%, ¿por qué lo hacen? O sea, básicamente la primera razón es para que los inversionistas pues no lleguen a la liquidación, ¿cierto? Es como una prevención porque obviamente además de que les van a liquidar sus activos, pues les van a dar una penalización, ¿cierto? Entonces lo ideal es no llegar ahí. Y lo segundo es que hay unas especies de protocolos que yo en este caso de Aave no conozco cuál es el que lo hace, pero por ejemplo un ejemplo que yo conocía es el de Kujira. Yo no sé si ustedes conocieron ese protocolo de Kujira que estaba en la red de Terra. ¿Qué hacía ese protocolo? Básicamente los colaterales que en Anchor, que era la plataforma de préstamos del ecosistema de Terra, cuando liquidaban lunas y cuando liquidaban USTs, básicamente lo que hacía el protocolo de Kujira era liquidar esas posiciones. Entonces iba y vendía esas lunas a un precio más barato, después iba y repagaba en Anchor, y entonces ahí era donde se cobraba esa liquidación y obviamente pues la gente de Kujira ganaba con la liquidación de las personas. Entonces me imagino que aquí debe haber algo similar, pero también lo primero es como para que las personas no lleguen a eso y pues obviamente tengan algo a desfavor. ¿Sí queda claro, Santi? Listo, mano, muy claro, gracias. Listo. Entonces, muchachos, vamos a ver aquí un ejemplo de colateral para que ustedes entiendan más o menos cómo funciona y para cuando ustedes vayan a ir a hacer sus préstamos y a depositar su colateral, pues hagan una especie de cálculos para que tengan eso súper claro y obviamente siempre tengan una gestión del riesgo muy buena ahí. Entonces, ¿qué vamos a colocar en este ejemplo de colateral? Pues vamos a colocar un Ether. Ese Ether, vamos a decir que cuesta
dólares, listo. Entonces, como ya dijimos, tenemos que ir a revisar en el protocolo, en los Ether, cuánto nos van a prestar máximo de lo que depositemos, ¿cierto? Entonces ya sabemos, el máximo LTV es del 80%. Entonces nos van a prestar de los, como vamos a depositar un Ether que cuesta $1000, máximo nos van a prestar $800. Obviamente, lo ideal es que nosotros no vayamos a prestar esos $800, sino que como yo les coloco acá, que el máximo sea un 30% de ese 80. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer aquí en la calculadora. Que si yo tengo $1000, pues a mí me van a prestar máximo el 80, ¿cierto? Entonces miro cuánto es el 80. En este caso son 800. Y lo que yo siempre recomiendo para las personas que están apenas iniciando con todo esto de los préstamos es que máximo de ese 80% saquen el 30% de préstamos, ¿listo? Eso es mientras van teniendo y aprendiendo a tener una mejor gestión del riesgo y mientras van estableciendo las diferentes estrategias. Si ustedes ya con el tiempo se van sintiendo con más confianza y ya la tienen más clara, pues ya pueden, digamos, a un 50 o un 40, 45, ¿cierto? Pero lo ideal para un principiante es máximo el 30%. Entonces, en este caso, el 30% de 800 sería 240, listo. Entonces, de los $1000 prestar 240 para que queden ese 30%. Súper importante. Entonces, aquí lo tenemos marcado. Máximo LTV el 80%. Como podemos ver aquí también, el threshold liquidation es de 82.50. Entonces, aquí estaría el umbral de liquidación que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el colateral de nosotros ya no sea capaz de suplir el 82.5% de la deuda que tenemos, pues a partir de aquí nos van a empezar a liquidar y vamos a tener la penalización de la que ya les hablé. Entonces vamos a ver ya este ejemplo con algo más numérico para que lo entendamos. Entonces les coloco acá, si presto $660, ¿qué pasa si Ethereum baja un 20%? Entonces, deposito mi Ether que vale $1000 en este momento. De aquí a 3 semanas ese Ether bajó un 20%, entonces vamos a ver cuánto es, listo. Básicamente, quedarían menos 20, daría 800, listo. Ahora, como tal, nosotros habíamos prestado $660. Entonces, ¿a partir de cuánto de este valor nos van a empezar a liquidar? Pues primero que todo, al cero, acá ya dijimos que el umbral de liquidación era el 82.5%. Entonces, a partir de ahí nos van a empezar a liquidar. Por tal motivo, es un número que debemos tener muy en cuenta cuando nosotros tengamos un préstamo. Entonces, ¿cuánto es el 82.5% de lo que ya tengo yo prestado? En este caso podemos ver que es 660, listo. Y nosotros habíamos prestado $660 cuando Ethereum valía $1000. Entonces, si Ethereum en algún momento baja de $800, que era donde estaba con ese menos 20, llega y baja por ejemplo a 790, el 82.5% de los 790, en este caso son 651.75. ¿Qué quiere decir esto? Que los Ethereum que tengo como colateral ya no son capaces ni no están en la capacidad de soportarme la garantía de este préstamo. Entonces, justo en ese momento, el protocolo me va a empezar a liquidar mis Ether. Entonces, si yo en algún momento llego y tengo los dólares para pagar ese préstamo, yo cuando vaya a retirar los Ether ya no voy a tener un Ether completo, sino que voy a tener ya menos de un Ether, porque el protocolo me lo va a ir liquidando a medida que la garantía no sea capaz de colateralizar ese préstamo. No sé si les quedó ahí claro el ejemplo, muchachos, o si lo repetimos nuevamente para que les quede claro, que hay veces uno no lo entiende ahí como a la primera. Y si ese Ethereum sube un 20%, pues básicamente el colateral ya va a seguir aumentando de precio. Por tal motivo, el umbral de liquidación pues se va a alejar, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice acá? Por ejemplo, si nos salimos a la parte del dashboard de Aave. Acá tenemos un factor de salud que no se los coloqué a propósito, entonces es muy bueno que lo veamos ya. ¿Qué me indica este factor de salud? Básicamente, qué tan saludable está el préstamo con respecto a la garantía.
Si uno se sobreapalanca, pues obviamente aquí nos va a decir que, por ejemplo, el factor de salud, cuando llega a uno, a partir de ahí nos van a liquidar la garantía. Pero si el factor de salud está hacia este lado derecho, pues básicamente te va a decir que tienes un muy buen factor de salud y que ese colateral suple muy bien el préstamo que tú tienes. Entonces, entre más aumente ese colateral, pues menos riesgos de liquidaciones tienes. Santi, sí, así como dices, lo va liquidando poco a poco, dependiendo de cómo vaya bajando el precio del colateral que uno tenga. En el caso, por ejemplo, no sé si ustedes se enteraron, por ejemplo, también lo que está pasando hoy con FTX y con Binance. Entonces, ¿cuál es una de las principales polémicas que hay en ese caso? Es que básicamente FTX tenía un token que ellos mismos crearon del exchange que se llamaba FTT. Con ese token ellos lo que hicieron fue depositarlo como colateral y básicamente sobreapalancarse con ese token. Entonces es básicamente una inflación, es lo que hacen muchos gobiernos. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Apenas CZ, que es el CEO de Binance, dijo que FTX no tenía como la liquidez para la solvencia de todos los activos que tenían, pues básicamente FTT, el token, empezó a disminuir de precio. Y como lo tenían de colateral, básicamente llegó un momento donde no podía suplir con el valor de los préstamos que ellos tenían. Entonces ahí es donde empiezan con los problemas financieros y empiezan todas estas cantidades de empresas a quebrar. Algo muy similar a lo que pasó con Celsius y el caso de Luna, ¿cierto? Ellos tenían pues obviamente ciertas lunas y ciertos UST como colateral y apenas esas tokens se fueron a cero, pues obviamente el colateral disminuye y como están sobreapalancados, lo que hacen estos protocolos es liquidar de una, ¿cierto? Como son smart contracts, no miran si es de una empresa, no miran si es del presidente, no miran si es de alguien, sino que simplemente cuando pasa una acción, el contrato inteligente se ejecuta. Ahí lo que dice Estefan, sin olvidar que FTT no tiene ninguna utilidad, sí, tal cual. Simplemente pues era el token de FTX y si uno confiaba en FTX como tal, pues compraba el token. Pues muchas personas lo hacían así. No significa que uno debiera hacerlo así. ¿Qué más tenemos, muchachos? Sí, lo del factor de salud. Entonces, si entre ese factor de salud, entre más disminuya y más se acerque a uno, pues más cerca estamos de la liquidación, ¿cierto? Entre más grande y más verdecito esté ese factor de salud, pues obviamente muchísimo mejor. Cuéntame, Johan. Mano, ese factor de salud se va alejando de acuerdo al porcentaje que vaya subiendo el colateral que uno dejó. ¿Se vale? Sí, tal cual. Entre lo que tú me decías, si el Ether que tienes sube un 20% y el factor de salud tuyo estaba en un 2, con ese 20% se puede ir a un 2.2 a un 2.2 de factor de salud, por ejemplo. Entonces se va a poner más verdecito y va a ser mejor porque tienes un mejor factor de salud en ese préstamo. El caso contrario que decíamos, si disminuye un 20%, pues si lo tenías en 2 muy probablemente se va a ir a 1.8, 1.7 o de acuerdo a la proporción que se tenga con el préstamo, ¿cierto? Y de acuerdo a que, digamos, el factor salud se vaya agregando sí, se vaya alejando por el colateral que uno dejó, eh, no me quedó bien claro eso. Lo que uno pide prestado, si el colateral que uno deja aumenta, le aumentan el interés o digamos, si usted pidió prestado 660 entrega, Sí, sí, independientemente si sube o baja el colateral. no importa si sube o baja el colateral. Obviamente importa si baja y llega al umbral de liquidación, ¿cierto? Pero si el colateral baja y nunca llega al umbral de liquidación, es decir, si tú nunca estás sobreapalancado, pues obviamente no importa si sube o si baja, simplemente ese colateral siempre garantiza de que tienes con qué pagar ese préstamo que pediste, ¿cierto? Eso es lo único que nos dice. No importa si sube o si baja, tú siempre vas a pagar. Lo mismo, en este caso, si pediste pues dólares, en el ejemplo pedimos 660, pues pagamos 660 más los intereses que nos cobran, que en este caso, por ejemplo, de USDT nos cobran el 2.78 de APY, es decir, de interés anual, que es realmente bajo. Entonces se paga la suma que pedimos prestada más los intereses, pero no importa si el colateral sube o baja. Ah, listo, listo. Por ejemplo,
Ahorita les muestro uno de los préstamos que yo tengo, con los cuales yo estoy haciendo uno de los pools que les muestro normalmente en las historias, y es básicamente esa una de las estrategias. Entonces ya en un momento las vamos viendo. ¿Qué más tenemos por acá para que conozcamos del protocolo? Si nos vamos acá a Markets, básicamente lo que vamos a hacer es qué assets hay dentro del protocolo en la red de Polygon. Entonces acá nos dice cuánto hay bloqueado, qué APY está dando, cuánto hay prestado en ese mismo token o en ese mismo activo, y cuánto nos están dando cuánto están cobrando por ese préstamo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver que DAI, hay un total de DAI de 4.17 millones en el protocolo de dólares. ¿Qué nos dice acá? Pues que a esa gente que está bloqueando esos DAI les están dando un 0.97 anual, pues que es muy bajito, ¿cierto? Pero de esos 4.17 millones hay 1.88 prestados, y esa gente está pagando 2.28 anual. Y así nos podemos ir con cada uno de los activos, listo. Si nos vamos a buscar Ether, en este caso, como podemos ver, Bitcoin en este caso, hay 823.06 Bitcoins depositados en AVE, que equivalen a 15 millones de dólares. A esa gente que están depositando Bitcoin les están pagando el 0.02% anual, que eso es casi cero. Porque ¿cuál es la ventaja de uno depositar Bitcoin acá en AVE? No es los intereses que le pagan a uno, sino lo que uno puede hacer al momento de pedir préstamos. ¿Vas a decir algo, Johan? Esto sí, que lo del API es anual, ¿no? El 2.78, hablando del USDT, los intereses. Sí, sí. Pero si usted paga eso, por decir, 15 días, un mes, obviamente no sería ese 2.78, sino mucho menos, ¿cierto? Sería el equivalente, simplemente lo divides por, digamos que este sería el 365 días, ¿cierto? Entonces si tú lo pagas en 7 días, pues sacas el equivalente del 2.67 a los 7 días. Que por ejemplo es algo muy similar a lo que te cobran las tarjetas de crédito. Cobran al 36%, que eso viene siendo como el 3% mensual, ¿cierto? Entonces si tú pagas la deuda de una tarjeta de crédito en un mes, pues no te van a cobrar o sea, sí te están cobrando el 36, pero sería el equivalente al tiempo en el que pagaste el préstamo, que en este caso sería un mes. Si tú lo haces en 7 días, te van a cobrar eso, porque los intereses van sumando diarios. Listo, listo. Listo. Entonces ahí en Markets ustedes pueden revisar cada uno de los assets que hay ahí bloqueados, cuánta cantidad hay bloqueada y cuánta cantidad hay prestada. Listo. ¿Qué más tenemos por acá en stake? Pues hay diferentes formas de hacer stake. En este caso, este se llama un stake descentralizado. Como tal no es stake, un stake descentralizado no, un stake DeFi. Porque existen dos tipos de staking, el staking descentralizado y el staking DeFi. ¿Cuáles son las diferencias? Pues que básicamente el staking descentralizado es hacerlo directamente con el algoritmo de consenso Proof of Stake, ¿cierto? Sería directamente aportándole seguridad a cada una de las redes que lo acepten. Pero en este caso tenemos el staking de AVE, que sería un staking DeFi. Entonces para los que confían en el protocolo de AVE y holdean el token de AVE, pueden empezar a ganar una especie de intereses colocando aquí como en staking el token de AVE, que en este caso les pagan el 6.37. ¿Qué otro staking DeFi hay para ponerles de ejemplo? Por ejemplo el de Cake con PancakeSwap. Ellos también uno puede depositar solamente Cake y empezar a generar un tipo de intereses ahí en PancakeSwap. Pero obviamente pues no es recomendable, porque como ya sabemos, Cake tiene una presión de venta muy alta y normalmente ese token va a tender a bajar de precio. ¿Qué más tenemos? La parte de la gobernanza. Para los que son holders de AVE, del token AVE, pueden acceder a este tipo de gobernanza y pueden votar por las diferentes decisiones que se están discutiendo acá para mejoras y decisiones que se toman con respecto al protocolo. Y listo, muchachos. Entonces me van diciendo ahí porfa si ya la parte de acá del dashboard, de los supplies que nosotros tenemos, de los préstamos, de las diferentes características les quedó claro, para que entremos allá lo que son estrategias en protocolos de lending. Sí. Listo. Entonces, estrategias que podemos hacer con lending. La primera estrategia, si quieren ahí le toman una fotico, van escribiendo y todo, porque es muy importante que las tengan en cuenta. Cristian nos dice, voy entendiendo, eso hermano, bacano. Entonces,
Primera, colocar nuestra garantía o criptos que estemos holdeando en el protocolo de lending y pedir prestado dólares para recomprar otra criptomoneda que quiera holdear y que crea que está en un buen precio para después venderla cuando esté a un precio más alto y ganarse esa subida y después pagar el préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Y expliquémoslo con un ejemplo. Básicamente podemos colocar el ejemplo con lo que pasó el día de hoy. Si nosotros ya tenemos unos bitcoins, tenemos unos ethers en holding, nosotros podemos apalancarnos con esos bitcoins y ethers para no dejarlos simplemente ahí esperando la valorización, sino que nosotros podemos depositarlos en AVE, pedir moneda estable en este caso, ¿cierto? Podemos pedir USDC, USDT o DAI. ¿Y qué vamos a hacer con ese DAI? Pues básicamente vamos a ir a comprar una cripto que a nosotros nos guste, que creamos que está en un buen precio. Como hoy hubieron tantas caídas en el mercado y hay tantas criptos en un muy buen precio, pues muy probablemente en unos meses o en unas semanas o en lo que sea, va a subir de precio, ¿cierto? En el momento en que suban de precio, nosotros vamos a vender lo que compramos y como lo vamos a vender más caro, vamos con esa parte, pagamos el préstamo que teníamos inicial y nos vamos a ganar esa diferencia, ¿listo? Esa es una de las estrategias. Que por ejemplo, esa fue la que nos contó David al inicio. ¿Qué hizo David? Sino que David le hizo un paso adicional y es que le colocó ese colateral, bueno, esa cripto volátil que compró la colocó nuevamente como colateral para tener menos riesgo de liquidación. Claro, ahí ese primer ejemplo, alguno tiene una duda o no lo logró entender, a ver si lo repetimos. La idea es que les queden muy claras estas estrategias para que las puedan aplicar. A mí sí no me quedó así muy claro esto, bueno. Vale, listo, no hay problema. A ver dónde puedo rayar yo. Yo creo que puedo rayar por acá en Paint. Entonces, Johan, lo que hacemos es, tú tienes Bitcoin, ¿cierto? Ahí me disculpan que esto va a quedar feo, pero es que no tengo mouse. Entonces, tengo Bitcoin, ¿cierto? Ese Bitcoin lo deposito en AVE. Listo. Y eso me va a quedar como colateral. Con ese Bitcoin, básicamente lo que voy a hacer es pedir moneda estable. Entonces voy a pedir USDC y voy a pedir DAI o USDT. Listo. ¿Listo? Espérame un momento, acá yo cuadro algo. A ver si les puedo mejorar ahí con los dibujitos. Listo, yo creo que ya allá mejora. Entonces esto lo coloco como colateral, ¿cierto? Y lo coloco en AVE. Hasta ahí súper claro, ¿cierto? ¿Qué hago con eso? Voy a ir a prestar USDC o USDT o voy a prestar DAI. Y con ese DAI, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a comprar alguna cripto que a mí me guste para holdear. Entonces puedo ir a comprar más Bitcoin, puedo ir a comprar Ether o puedo ir a comprar alguna cripto que a mí me guste, ¿cierto? Yo no sé si a usted le gusta DOT, pues puede ir a comprarse unos DOT con ese préstamo. Entonces, haga de cuenta que usted compró DOT a $6 hoy, ¿cierto? Sí. Entonces, en 2 semanas, en un año o en algunos meses, esos DOT no van a costar 6, sino que van a costar 12. Por colocar un número, ¿cierto? Simplemente estamos acá hablando de números. Entonces, ¿qué pasa? Usted va a irse a vender esos DOT que compró. Haga de cuenta que simplemente compró un DOT. Entonces, ya usted no tiene $6, sino que tiene $12 en DOT. ¿Qué pasa? Usted va y vende ese DOT, entonces ya tiene 12. Pero usted había prestado inicialmente $6, ¿sí o qué? Los había prestado en USDC. ¿Qué pasó acá? Pues básicamente que le quedaron otros $6 de ganancia. Porque usted solamente tuvo que pagar estos 6. ¿Sí o qué? Usted prestó 6 para comprar un DOT, pero ese DOT lo vendió en 12, se ganó toda la diferencia. En este caso fue el 100%, pero puede hacerlo con un 10%, 20% o lo que usted considere. Ahí es donde hablábamos que lo que usted pida prestado, o sea, lo que usted pide prestado es lo que paga, ¿sí? Tal cual, más los intereses. Pero faltarían los intereses. Claro de que puede. 1, 2, 3 años, lo que uno demore. Pues sí, exacto. Si es del 2.3, pues ahí sí se lo van a cobrar anual. Si ese DOT se demoró para subir de 6 a 12, 3 años,
pues va a ser como un 6% o un 7% como máximo. Entonces, Ok. no es mucho tampoco y obviamente pues usted ya ganó casi que el 100% y paga unos intereses del 6, ganó un 93 o un Ah, 90. listo. ¿Sí o qué? Listo, sí, ya ahora sí, más claro. Listo, bacano. ¿Cómo van los otros muchachos? Cuénteme a ver. Si ahí ya les quedó más claro también. Manuel, esta estrategia es como más efectiva en un mercado alcista. Ujú. Sí, tal cual. Ya vamos a ver cuáles son las indicadas para los mercados bajistas, pero esta es súper importante hacerla cuando al menos el mercado bajista esté finalizando o cuando ya esté el mercado alcista, ¿sí o qué? Que nosotros sepamos por análisis técnico o por algún otro motivo de que la cripto que nosotros estamos comprando pues se va a valorizar en el mediano o largo plazo. Entonces, primera estrategia, ahí ya súper clara, ¿cierto? Segunda, podemos pedir prestado Bitcoin o Ethereum en un mercado bajista y después pagar el préstamo cuando estén más baratos. Entonces, esta estrategia que les voy a mostrar básicamente sería equivalente a qué? A un short cuando uno hace futuros. Ya les voy a mostrar por qué. Entonces vamos aquí a mirar nuevamente con los dibujitos. Hagamos el mismo ejemplo. Tenemos Bitcoin, lo colocamos como colateral en AVE y con respecto a ese Bitcoin nos van a prestar unos dólares, ¿cierto? Entonces, pero en este caso ya no vamos a pedir moneda estable, sino que vamos a pedir del préstamo, vamos a pedir Bitcoin o o una moneda volátil. En este caso, podemos pedir Ether, podemos pedir Bitcoin o las diferentes criptos que nos presten acá. En este caso, ¿qué volátiles nos prestan? Nos prestan Curve, nos prestan Link, Sushi, Matic. Hagámoslo ¿con cuál? Con Ethereum para que nos quede más claro. Entonces hagamos de cuenta que vamos a pedir prestado Ethers. Entonces hagamos de cuenta que depositamos cierta cantidad de Bitcoin, ¿cierto? Y que pedimos prestado un Ether, ¿cierto? Ese es nuestro préstamo, ya no pedimos moneda estable, sino que pedimos prestado un Ether. Ese Ether digamos que vale $1000. ¿Listo? Entonces ahí ya pedimos un préstamo de $1000 en Ethereum. ¿Qué pasa si nosotros estamos en un mercado bajista? Nosotros ya sabemos o especulamos, porque pues es imposible saberlo, especulamos de que ese Ethereum en el mediano, corto o largo plazo va a seguir bajando de precio. Pues básicamente lo que podemos hacerle es un short en un protocolo de lending. ¿Por qué? Porque yo ya pedí un Ethereum en $1000. ¿Qué pasa si Ethereum en 2 semanas está en 800? Pues que básicamente uno cuánto debe. $800 debe cuántos dólares, mil o un Ethereum en el protocolo de lending. Un Ethereum. Entonces el Ethereum en este momento ya cuesta $800. ¿Qué hace uno? Va y paga ese Ethereum, ¿cierto? Que uno ya tiene y se va a ganar la diferencia. En este caso $200. ¿Sí o qué? Porque usted ya no va a tener que pagar los $1000, sino que va a tener que pagar 800. Y usted pidió prestados $1000. Eso sí, es muy importante, que se me olvidaba mencionárselos, que apenas ustedes pidan prestado el Ethereum en el protocolo de lending, se vayan a un DEX y los intercambian por moneda estable, ¿sí o qué? Entonces los cambian por USDC o por la que quieran y así ustedes van a conservar estos 1000. Cuando el Ethereum baje de precio y estén 800, pues ustedes de estos 1000 van y sacan los 800, los pagan, que sería un Ethereum en ese momento, y les quedan 200 de ganancia. Y ahí le hicieron el short a Ethereum o a Bitcoin o a la moneda volátil que sea. Por ejemplo, ahí para Santi que es trader, lo que te comentaba en estos días, esta es una de las formas de hacer un short con un protocolo de lending. Si les queda claro o alguno tiene dudas. Sin pena si alguno tiene dudas que ahí volvemos a repetir, no hay ningún problema. Esa está buena. Lo mismo, Manu. Dejamos empeñado el colateral, pedimos prestado, pero lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear con moneda estable. Y pues prácticamente esperamos la bajada de esa moneda y compramos y cambiamos, ¿no?
sea, algo así fue lo que yo le entendí, ¿sí? Dejamos empeñado Ethereum a mil Vol- dólares. volvámoslo a ver, Y, volvámoslo a ver para que les quede más claro. ¿Listo? listo, listo. Que yo sé que a veces es duro de entender. Entonces, lo mismo. Bitcoin, Ethereum o el colateral que sea, lo deposito como colateral. Ahí valga la redundancia, ¿cierto? Dependiendo de ese colateral, yo voy a pedir un valor equivalente en dólares. Entonces, en este caso, yo no voy a sacar moneda estable, sino que yo voy a sacar una moneda que sea volátil. Entonces, en este caso, yo voy a sacar Ethereum. Ya dijimos que Ethereum para que nos quede más fácil por los números. Cuando yo saco ese Ethereum, en ese momento me vale $1000, ¿cierto? En ese momento está un Ethereum en $1000. ¿Qué hago inmediatamente yo apenas saco esos Ethereum? Voy a un DEX y los intercambio por moneda estable. Es decir, voy a tener 1000 USDC. Entonces, como ya estoy especulando que Ethereum en el corto plazo o en el mediano plazo va a seguir bajando de precio, pues yo simplemente por esa bajada no me voy a ver afectado porque ya tengo mi capital, mi préstamo en moneda estable. Cuando Ethereum llegue al take profit que yo le definí, es decir, al límite donde yo voy a vender, pues básicamente vamos a pagar el préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ya definí que cuando llegue a 800 pago el préstamo, entonces ¿qué hago yo? Simplemente cuando Ethereum cuesta 800, con estos $1000 voy y me compro un Ethereum, ¿cierto? ¿Qué me va a costar? $800. Entonces con este Ethereum, ¿qué hago yo? Voy y pago este Ethereum que yo presté inicialmente, que me costó $1000. Pero vean que este Ethereum me costó 800. ¿Qué me quedó a mí de ganancia? Me quedaron 200, ¿cierto? Porque yo no tuve que pagar los 1000, sino que tuve que pagar 800. Y ahí le hice una especie de short. Ok, ¿Ya más claro para todos? Sí, claro. Listo. Continuemos entonces con las demás. Tercera estrategia. Pedir prestado dólares para comprar dos criptomonedas y armar un pool de liquidez y generar ganancias con yield farming e ir pagando el préstamo poco a poco. Entonces, aquí les voy a mostrar una de las estrategias que yo he hecho. En este caso, con uno de los pools que les he mostrado. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, esta cuenta que tengo yo. ¿Qué tengo acá entonces para que la miremos? Básicamente, ¿qué me dice? Que tengo un factor de salud del 2.08%, ¿cierto? Véalo, acá está, 2.08. Y acá me dice que el total usado del préstamo es del 50%. Es decir, yo como colateral tengo $168 y pueden ver que 57 están en Bitcoin y 110 están en Ethereum. De esos $168 que yo tengo como colateral, pedí prestados inicialmente 90 y algo de dólares. ¿Qué pasó y por qué en este momento están $64? Porque yo los tengo depositados en uno de estos pools de liquidez, en este caso en este, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Con este pool de liquidez estoy generando comisiones, como pueden ver acá. Y yo con estas comisiones las retiro, las convierto en moneda estable y me voy hacia AVE y empiezo a pagar estos préstamos, ¿cierto? Entonces básicamente estoy haciendo dinero sin dinero. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el mismo capital de holding que tenía inicialmente, saco moneda estable, me voy a un DEX, armo un pool de liquidez, empiezo a generar comisiones y con esas comisiones pago el préstamo. Hasta que lo pague todo y me puedo volver a apalancar o ya puedo hacer algún otro tipo de estrategia. ¿Les queda claro esa o tienen alguna duda, muchachos? La repito, listo, de una, no hay problema. Volvamos al inicio. Tengo unos bitcoins y tengo unos ethereums. ¿Cuánto me cuestan esos bitcoins y esos ethereums? Pues tengo como colateral $168, ¿cierto? Que cuando yo empecé a hacer esta estrategia,
Obviamente estaban más altos de precio y costaban como aproximadamente $250. Con esos $250 vamos a irla dibujando para que la entendamos. Creo que nos va mejor aquí con las grafiquitas. Entonces, inicialmente tenía Bitcoin y Ethereum, ¿cierto? Como colateral. Y esto costaba $250, ¿cierto? Con esos $250, ¿qué hice? Pedí un préstamo en moneda estable. En este caso pedí varias monedas estables. No recuerdo la verdad por qué, pero pues vean que simplemente el interés cambia muy poco. Y es lo mismo, ¿cierto? Entonces pedí $95 o 100 creo. Pues digamos que 95. Pedí 95 USDC. ¿Qué hice yo con estos 95 USDC? Básicamente me fui a un exchange descentralizado, a un DEX. En este caso me fui a Uniswap y armé un pool de liquidez, ¿cierto? Es este, W Ethereum contra USDC. Entonces con esos $95 que tengo de liquidez, armé un pool y empecé a hacer yield farming. Cuando uno hace yield farming, pues recibe unas comisiones. En este caso, con esas comisiones, ¿qué es lo que hago? Voy y pago el préstamo en AVE. Entonces, voy y lo pago acá. Entonces, con estos 95 USDC, yo empiezo a generar $1, $1, o por decirlo así, equivalente. Y con ese dólar yo voy pagando estos 95, ¿cierto? Entonces cada vez que voy ganando ya voy quedando con deuda de 94, voy quedando con deuda de 93, 92 y lo ideal es hasta que pague toda la deuda con todos los rendimientos que me generó el pool de liquidez haciendo yield farming. Así básicamente uno estaría haciendo dinero sin dinero, ¿cierto? Porque está pues apalancado con el protocolo de lending. Aquí pueden ver, vean, ya en este momento, ¿qué me dice? De mis préstamos el balance es de 64 y como yo les conté, inicialmente era de 95, entonces hasta el momento he pagado como $20 con todos los rendimientos de este pool. Entonces ahí estoy pagando el ¿Cuánto te préstamo. has demorado para llegar a pagar esa parte que tienes ahí pagada Eh, con ese pool? como mes y medio, 2 meses, si no estoy mal, 2 meses más o menos, 2 meses. Y eso porque en este caso, en este pool, tengo una estrategia muy conservadora. Entonces, esta estrategia, por ejemplo, pueden ver que está en un rango entre 1248 hasta 1737. Es una estrategia que está bien conservadora. Si yo hiciera una estrategia de más riesgo, como es esta que les estoy mostrando acá, que como les mostré hoy en las historias, por ejemplo, esta estrategia la inicié el viernes a las 9 de la noche y en 3 días y medio me generó como el 3 punto y algo de ROI, que es un ROI altísimo, ¿cierto? Estaba generando casi un 1% y pico diario. En este caso, esto a veces se revela y no muestra, pero entonces son como $3 y pico. Si uno hiciera una estrategia de estas, más de un rango más estrecho y más riesgoso, probablemente pueda pagar ese préstamo en unos 2 o 3 meses. Igual si los pagas en 4 meses, si lo pagas en 6 meses es súper bueno, porque estarías ahí generando, pues, como yo digo, dinero sin dinero. Sí queda ahí claro, David. Listo, ¿y los demás? ¿Cómo van? ¿Si la entendieron? ¿Algunos sigue enredado? Me dice porfa si va todo bien, si no han entendido, no hay problema, lo volvemos a repetir y lo volvemos a revisar. Que la idea es que todos se vayan con esto súper claro. ¿Cómo hace para ir pagando ese dólar Listo. de lo que le ha generado de intereses? ¿Cómo hago para...? Listo. Pues uno inicialmente se va acá a AVE, ¿cierto? Y dice, en este momento tengo una deuda de 32.58 en USDC y tengo 32.18 en USDT. Normalmente los intereses se van sumando ahí, ¿cierto? Entonces uno al principio no se preocupa por intereses, simplemente por ir bajando la deuda, que eso sería como abonar a capital, por decirlo así, cuando uno hace un préstamo en el banco. Entonces, ¿qué hace uno? Uno le da acá en Repay, da en Repay, y por ejemplo yo en este caso tengo USDC, tengo 1.14 en la wallet, ¿cierto? Si yo fuera a pagar, digamos que esto es de las ganancias, que sí es de las ganancias, sino que yo lo hago quincenal o mensual, entonces básicamente yo le digo que le doy acá en el máximo. Entonces vea que él de una me dice, bueno, usted va a pagar 1.14 a su deuda de 32, entonces le pasa de 32.58 a 31.44, ¿sí o qué?
¿Cuánto queda viendo usted? Pues queda viendo 31,44 y además el factor de salud pasa de 2,08 a 2,12, que eso era lo que tú decías ahora. ¿Por qué aumenta el factor de salud? Por dos razones. O porque aumenta el valor del colateral o porque yo estoy pagando mi préstamo, ¿cierto? Al el préstamo estar disminuyendo, pues obviamente el colateral abarca más parte de ese préstamo. Por tal razón, el factor de salud es más grande. Ah, ok, ok. Ah, pero es ahí mismo donde usted pidió el préstamo, le da repay y ahí le toma lo que usted lleva de ganancia. Tal cual. Sí, sí. O Sí, sea, yo voy aquí a Uniswap en este caso. Vean que sí. aquí me va a decir cargos de cobro. Yo le puedo dar acá en cargos de cobro y ahí mismo voy a recoger. Vea, aquí me dice que me va a pagar 1,14 en USDC y 0,00 esto en Ethereum. Ahí mismo me voy a Uniswap, cambio esos Ethereum en este caso, sí o que los cambio por USDC, pum, los cambio, ya tengo todo en USDC, me voy acá a AVE y ahí mismo le doy acá Repay y ahí mismo me van a salir 3,14 USDC acá. De una llego y le doy que el máximo y ahí mismo le doy pagar. Acá que mismo me va a decir Repay USDC y listo, vea, él mismo me hace todos los cálculos y así voy Ah, abonando. ok. Hola, Manu, le hago una pregunta. ¿Uniswap le paga diario o le paga mensual? Paga, Y uno tiene que mirar qué porcentaje le esté pagando, que sea más alto que el mismo interés que le está prestando el banco. esperamos un momento, Santi, que estaba aquí copiándole el Instagram a Cristian. Lo primero que me dijiste es que cada cuánto paga Uniswap, paga cada segundo. Es decir, si tú en este momento entraras, por ejemplo, con un capital de $1,000, en los primeros 10 segundos tú empiezas a ver que él ya te está sumando ahí. Obviamente todas las ganancias son proporcionales a la liquidez. Entonces tú desde el primer segundo que estás depositando liquidez estás generando ganancias. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? Y la segunda pregunta es que si yo hago un préstamo, ¿cierto? Del 2,8%, que En el este, Uniswap me esté pagando más o menos 3,5 o así sea 4 o qué, o cómo se haría como para que pues yo se me dé la rentabilidad. te voy a ser muy sincero, mira. Yo con la estrategia conservadora de W Ethereum USDC generé el mes pasado como un 6,7% mensual. ¿Sí o qué? Mensual. ¿Entre cuánto más o menos pueden variar esas rentabilidades mensuales en Uniswap? Entre el 3 al 12. Cuando de 15, de vez en cuando mensual, puede ser muy bueno, pero 12 es muy muy bueno y 3 es cuando le va muy mal a uno en el mes. Sin embargo, esto 3 por 12 sería un 36% anual, ¿sí o qué? 36% anual. Y a ti te están cobrando el 2,8% anual. Es decir, que tú estás ganándote el 33,8, el 33,2 anual, ¿sí o qué? Si pagas el préstamo. Listo, ¿no? Entonces espectacular, Sí, sí, Lo no, máximo. espectacular. es súper bueno porque Uniswap le paga a uno súper bien. Entonces, por más Pero, mal que le vaya, así usted se saque un 1% mensual, ya eso le va a cubrir los intereses y va a quedar en ganancia. Manu, uno puede sacar, digamos, los colaterales cuando uno quiera. Digamos, uno mete 500 en BTC y 500 en USDC Sí, y espera un mes de rendimiento, 15 días y uno dice, no, voy a retirarme del todo. Se puede, ¿cierto? sí, desde que tú pagues el préstamo lo puedes retirar. O puedes incluso retirar una parte del colateral. ¿Sí o qué? Si tu colateral es muy grande y tienes un préstamo muy chiquito, pues puedes retirar una parte del colateral y dejar otra partecita que esté cubriendo el préstamo, ¿sí o qué? Entonces en cualquier momento lo puedes hacer. La limitante siempre va a ser que pagues el préstamo, ¿cierto? Si no tienes ningún préstamo, puedes retirarlo en el momento que sea. Mi hermano, una pregunta. Contame, Freddy. Digamos, saco cuánto sería recomendable, pues la capacidad de todos es diferente, pero recomendable para empezar en un fondo de estos, No, pues mira que como para que uno pueda ver. yo por ejemplo, mira que lo hago con muy poquito.
en este caso lo estoy haciendo, pues cada pool, yo de los pools que tengo acá, tengo este de 92, no, este es de 90.5 dólares. Este es de, en este momento le he hecho interés compuesto y ya está como en 108. Y este de acá es como de 93 dólares. Entonces, las ganancias siempre van a ser proporcionales a la liquidez, ¿sí o qué? Entonces, si tú tienes 10 dólares, lo vas a poder hacer con 10 dólares, ¿sí o qué? Tienes que tener en cuenta que las ganancias van a ser proporcionales. Entonces, saquemos la calculadora. Si tú aportas 10 dólares y te sacas un 3% mensual, pues vas a sacar 0.3 centavos de dólar, ¿cierto? Lo mismo si yo aporto 100, si aporto 100 y me saco 0.3, pues me saco 3 dólares mensuales. Y así va variando, ¿cierto? Entonces, desde 10 dólares puedes empezar a practicar y puedes hacer todo. Obviamente, entre más capital haya va a ser muchísimo mejor y se van a ver mejores resultados, pero por eso yo los muestro así con poco capital, porque obviamente es como asequible para cualquier persona. Para darnos moral. Sí, no, porque por ejemplo en estos días pues yo normalmente también me la paso estudiando y de todo, porque yo como todo soy aprendiz de esta vaina, ¿sí o qué? Entonces en estos días veía unos manes que son españoles y estaban dando una clase donde el pool de práctica de ellos era de 35.000 dólares, ¿sí o qué? Y era con lo que practicaban. Entonces, por ejemplo, ¿cuál será la cantidad oficial con la que ellos hacen farming? Entonces, obviamente lo más importante es empezar y practicar, como siempre les digo. Vean que con los 10 dólares que hemos hecho todos los ejercicios ya pudimos armar un token LP en SushiSwap, hemos podido comprar Bitcoin y colocar como colateral, hemos sacado préstamos, entonces que no los limite la cantidad, ¿sí o qué? Porque digamos que uno siempre piensa eso al inicio y dice, bueno, ¿y yo cuánto necesito? Y no todos tenemos las mismas capacidades. Pero lo bueno de esto es que podemos empezar con muy poco y podemos empezar a practicar. Y como dice Robert Kiyosaki, como administras 10 administras 100 y como administras 100 administras 1000 y como administras 1000 administras 1.000.000. Entonces, si ustedes lo hacen súper bien, con 100 dólares, con 10 dólares o con 1000 dólares, muy probablemente lo van a hacer bien con 10.000 dólares. Pues sí, realmente es querer empezar, esa es la verdad. Sí, sí, Porque, porque uno dice, no, es que toca tener 100 dólares para que usted vaya viendo rentabilidad, pero si no, como quien dice, si no invierte uno 10, ¿cuándo va a invertir uno 100? eso, es verdad. Y si usted le quita el miedo al protocolo y a mover botones y usted la tiene súper clara con 10, cuando le lleguen los 100 usted va a ser un volador ya y va a saber gestionar mucho mejor la posición, ya va a estar muy familiarizado con todo, entonces no le va a dar tanto miedo, ¿sí o qué? Y no se va a ver limitado por tantas cosas y tantas excusas que le resultan a uno. Ahí te quedó claro, Freddy, o cómo la vas viendo. Sí, no, bueno, bien. Sí, sí, no, pues que tenía como esa dudita, pues porque sí tengo ahí como un capital para empezarlo a hacer, entonces voy a mirar a ver cómo lo distribuyo De una, de una. Ahí y cuántos empiezas. pools crear. Eso. Como les comentaba también, hoy en las historias les coloqué una de las estrategias que, pues, como pueden ver, yo aplico. ¿Cuál es la estrategia? Que yo divido los capitales, ¿cierto? Ejemplo, vamos a verlo acá, para que vayan apuntando de unas todas estas estrategias para cuando ya estén haciendo farming. Si yo tengo un capital de 500, pues lo ideal no es meterlo todo en un solo pool, ¿sí o qué? ¿Por qué? Porque si en algún momento tengo una caída, digamos en este caso que es Matic, en este caso me dice que está fuera de rango. ¿En cuánto está? Ah, sí, está ahí, ahí está fuera de rango, veamos esta. Esta es USDW Ethereum. Si Ethereum sigue cayendo y llega a los 1248, me va a sacar por el límite inferior. Puede que en este momento algunos de ustedes todavía no entiendan esto, pero lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, si sale por el límite inferior, básicamente lo que va a hacer es yo dejo de generar comisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo tengo los 500 dólares acá, pues ya estoy restringido a que con todo el capital que ya tengo, en el momento que me saque por debajo o por encima, no voy a estar generando comisiones. A diferencia de que yo utilice ese capital de 500, lo utilice por ejemplo uno de 250 para este pool, sí o qué, este puede ser, entonces 1248 a 1737 y puedo utilizar otros 150 para ajustar 400, lo puedo utilizar en este Matic por ejemplo. Entonces este Matic no se va a salir al mismo tiempo en el que se sale el DW Ethereum, o lo puedo hacer más amplio o lo puedo hacer más estrecho, ¿cierto? Que tenga una gestión más activa.
Entonces cuando uno se sale, el otro va a quedar activo y va a estar generando comisiones siempre. Y dejo otros $100 para otro de más riesgo, por ejemplo, y más estrecho. Entonces ya ahí vas haciendo diferentes estrategias y así te vas cubriendo de que si sube mucho el precio o si baja mucho el precio, alguno de los pools siempre va a estar adentro, ¿sí o qué? Entonces puedes cubrir este rango de precios, este rango de precios y este rango de precios. Y así siempre vas a estar generando comisiones. Y va a ser mucho más óptimo el capital. Dime, Johan. Y en donde tienen los pools, Sí, ¿puede mostrar? Ahí, abajo. Abajo. ¿Quién coloca esos precios? Precio mínimo y precio máximo. cada ¿La uno, misma pool cada uno lo o coloca. uno mismo? Cada uno lo coloca dependiendo de la estrategia. Entonces eso también los vamos a ver cómo se estipulan esos precios dependiendo pues obviamente de tu conocimiento y de algunas estrategias que podemos aplicar. Pero esto lo colocamos nosotros. Es decir, uno aporta liquidez en los precios que uno quiera. O sea, no lo entendí. O sea, digamos, si Matic está valiendo $1, ¿cierto? Yo le coloco lo mínimo, por decir, es a 0.5 o qué. O esa parte sí no se la entendí ahí. Ya te muestro que no recuerdo cuál es el que tengo acá. Ah, bueno, acá. Ya les limpio este gráfico para que les quede más claro. Entonces, veamos acá el gráfico de Ethereum, ¿sí o qué? Como pueden ver, entre estas dos líneas azules, acomodemos por ejemplo este, vea, está de acá hasta 1248, hasta la verdecita. Aquí en la sombrita azul, pueden ver que es el rango que yo estoy aportando liquidez, ¿sí o qué? De 1248, que es la línea verde, hasta 1732. Entonces, mientras el precio esté entre este rango que yo definí, yo estoy generando comisiones. ¿Por qué? Porque hay personas dentro del DEX que están generando intercambios y que están pagando comisión, ¿sí o qué? Y como yo estoy aportando liquidez, pues básicamente yo voy a recibir una parte de esas comisiones. Si el precio en algún momento se sale de este rango que yo establecí, sea por encima o sea por debajo, en ese momento el pool mío deja de generar comisiones, ¿sí o qué? Y ahí hay que entrar a valorar si vuelvo a reacomodar rango o si espero algunos días a ver si vuelve a entrar y demás, ¿sí o qué? Que son otras estrategias que vamos a ver. Pero entonces esto lo define uno basado en qué? En análisis técnico inicialmente, soportes y resistencias. Por ejemplo, mira este. Era resistencia, era resistencia, era resistencia y acá ya era soporte, soporte y soporte. Y lo mismo acá. Resistencia, resistencia y todavía sigue ahí dentro de ese rango. Entonces esa puede ser muy fácil. Soportes y resistencias y ya. Para no complicarse. Ok. Y bueno, y si usted quiere reacomodar si uno quiere reacomodar el rango, o sea, que ya no sea 1248, sino bajarlo a 1776, hay que meterle Hay que sacar, hay que sacar el pool, ¿cierto? hay que sacar el pool, hay que desarmarlo y de una volver a entrar con las diferentes proporciones, porque dependiendo el rango que uno coloque inicialmente y dónde está el precio, uno entra con diferentes proporciones. Y hay que tener muy en cuenta el momento de mover los pools, porque al ser liquidez concentrada, el impermanent loss, que lo vimos la clase pasada, es mucho más marcado. Entonces los pools no se mueven a la loca, listo, para que... Ok. Para que Pero sí, pero en dado caso que digamos ya se hizo el análisis y todo, y usted lo quiere bajar, lo que le digo, a 1776, tiene que meterle más capital, no, con el mismo, ¿no? usted puede siempre con el mismo. Ok. Tocas con el mismo. Sí, usted, Bien. Y lo que ganó hasta ese momento ya lo ganó. sí, ¿Sí? y si quiere puede hacer interés compuesto y sumarlo a la liquidez total, o simplemente con la misma liquidez vuelve y entra y la ganancia la saca, o puede hacer muchas cosas, o sea, es muy versátil. Incluso usted Ok. podría entrar con menos, se podría entrar con más, o lo que quiera, no hay como límites. Listo. Santi había levantado la mano ahora. Manu, sí, pues tenía dos preguntas. Una pues que serviría mucho en un mercado lateralizado, porque si es un mercado muy tendencial, digámoslo así, cuando llegue después del halving, que empiece a subir, a subir, a subir, el tema de los límites mínimos y máximos tocaría estar desarmando y armando. Sí, y ahí ya se podrían aplicar otro tipo de estrategias también para mercados alcistas y también para mercados bajistas. Igualmente, digamos que esta es una estrategia para uno estar generando flujo de liquidez, cierto, flujo de caja, que es lo que normalmente el holding no nos da, ¿sí o qué? Porque uno el holding ya lo deja ahí bloqueado
y no puede hacer como mucho, ¿cierto? Pero uno en un mercado alcista también puede generar estrategias para que además de que el pool se siga valorizando, uno siga generando además comisiones. Manu, ¿y el nivel del rango mínimo y máximo, uno lo puede poner muy extendido, o tiene que ser así pequeño? Como O tú sea, quieras. digamos, Es entre más pequeño, más ganancia le dan. tal cual, Ok, listo, ya entendí. tal cual. Entre más estrecho sea el rango, más alta va a ser la rentabilidad. Entre más ancho sea el rango, menor va a ser la rentabilidad. Entonces ya depende de cada persona y de cada estrategia que esté aplicando, ¿sí o qué? Hermano, pero, y tengo una consulta, o sea, aquí también podemos tener pérdidas o solo que nos saca de la posición y ya. Sí, claro, también podemos tener pérdidas. La que les mencionaba una es impermanent loss, ¿sí o qué? Si tú empiezas a mover rangos a la loca y no tienes en cuenta el impermanent loss, la liquidez total se puede ver afectada. ¿Qué pasa? Uno a veces asume cierto impermanent loss porque las comisiones se lo van a cubrir, ¿sí o qué? Entonces algo muy similar a lo de los intereses de los préstamos. Si tú estás ganando el 36 y tienes un interés del 2, pues tú asumes ese 2% y te ganas el 34, ¿sí o qué? Lo mismo con el impermanent loss, puedes tener una pérdida del 2%, 3%, pero unas ganancias yo qué sé, del 80%. Entonces, pues simplemente asumes el impermanent loss y ya está. Hay que tener en cuenta que también la liquidez se puede ver disminuida, pero como tal, siempre debemos entrar pensando en, yo qué sé, un corto plazo, tirando a mediano plazo, digamos de meses. Entonces, si tú vas a aportar una liquidez, que lo ideal es que sea por unos pocos meses, para que si en el caso de que en algún momento la liquidez disminuya y tú no necesites ese capital, pues lo puedas dejar ahí sí o qué. Porque si estás aportando liquidez y lo vas a necesitar para la otra semana, de pronto sí se puede ver disminuida la liquidez y te va a tocar hacer efectivas las pérdidas. Que obviamente son pérdidas no realizadas, ¿sí o qué? Porque simplemente se disminuyó la liquidez, pero cuando el precio vuelve a subir, pues vuelve a aumentar. Ah, listo, ya. Gracias. Dale, Freddy. ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? ¿Sí van entendiendo ahí? Ahí vamos introduciéndonos poco a poco a lo que va haciendo Uniswap. Entonces, muy bacano que vayamos ahí entendiendo todos hacia dónde nos dirigimos. Que probablemente sea la próxima clase que veamos. Listo. Ay, se me olvidaba, muchachos. Si de pronto alguno me quiere ahí etiquetar en Instagram y todo de las clasecitas, bacano que me apoyan bastante para seguir llegando a más personas. Entonces, muy, muy bacano los que a veces ahí lo etiquetan a uno. Eh, ¿Cómo van, muchachos? ¿Todo claro? Para que sigamos viendo las otras estrategias. ¿O alguna duda? Dice Estefan, muy chévere, gracias al compañero que preguntó, todo claro. Dale, Estefan. Listo. Continuemos con las estrategias entonces. Cuarta estrategia. Si ya tengo un préstamo y mi colateral sube de precio, vendo una parte de ese colateral y pago parte del préstamo, ¿sí o qué? Es como haber pedido las ganancias adelantadas, que eso era lo que nos decía Johan ahora si no estoy mal. Que sí, ¿qué pasa cuando el colateral empieza a subir y qué pasa con ese préstamo? Pues básicamente ese colateral ya es tan grande que ese préstamo lo puedo vender una parte de ese colateral y simplemente que me siga cubriendo ese préstamo que ya tengo, ¿cierto? Entonces básicamente sería como pedir las ganancias adelantadas, ¿sí o qué? Esa creo que es sencilla, creo que se entiende, ¿cierto? Sí, perfecto. Vale. Pues yo sí la entiendo, no sé los compañeros. Listo, listo. Los otros que sí la entienden. Manu, yo digo que sería bueno un dibujito. Listo, de una, no hay problema. Pues sí, muchachos, digo que la idea es como ir preguntando a todos porque de pronto unos sí entiendan y otros no, entonces siempre preguntamos los mismos. Sí, 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 sí. Así sea por chat, muchachos, no les dé pena, no les dé pena que todas las preguntas son muy buenas, por más básicas que sean, o a veces uno crea que son muy bobas, uno a veces se traga esas preguntas sabiendo que pueden ser súper buenas y pueden resultar en otros temas bien interesantes. Entonces, todas las preguntas son bienvenidas y son súper buenas, para que no les dé pena, ya sea por el chat o abren el micrófono. Entonces, ¿qué decíamos? Bitcoin y Ethereum como colateral.
Hagamos de cuenta que esto vale $2.000. Y yo tengo un préstamo de 500. ¿Cierto? Entonces aquí pueden ver que no estoy nada de sobreapalancado. Esos 2.000 me cubren perfectamente estos 500. ¿Qué pasa si Bitcoin y Ethereum tienen un mercado alcista y esto ya no vale 2.000 sino que 4.000? Pues básicamente que yo puedo llegar y coger y vender parte de estos Bitcoins y parte de estos Ethereums y puedo volver a dejar, por ejemplo, el colateral en 2.000. Es decir, ya saqué ganancias, saqué $2.000 de ganancias y esos 2.000 que dejé siguen cubriendo esos 500 de préstamo. Por tal motivo es como sacar una especie de ganancia adelantada, ¿cierto? Y ya, no es más, no es tan complicada. Listo, mano, la pregunta mía era esa, si digamos si yo quiero meter en un pool $1.000 de Bitcoin y $1.000 de de Ether, Ah, si el mercado empieza a subir, a subir, a subir, yo puedo sacar toda la rentabilidad y puedo liquidar, pues pago el préstamo y liquido todo y los convierto ya en dólares y espero precios, unos nuevos precios para comprar y ya. bueno, pero hay que tener en cuenta que tú aquí ya me estás hablando es de nuevamente de los pools de liquidez, ¿cierto? Acá simplemente estamos hablando de la estrategia dentro del protocolo de lending. Entonces lo que tú me dices es básicamente sacar dólares prestados y llevarlos a un DEX para armar un pool de liquidez. Ahora, si tú me dices que estás aportando Bitcoin, Ethereum y que estamos en un mercado alcista y te llega y te toca el límite superior, hay que tener en cuenta que ahí hay un impermanent loss, ¿cierto? Que si tú solo tuvieras los Ethereum y los Bitcoins holdeados y subieran de precio, no va a ser la misma ganancia en proporción a como si los tienen a los si los tienes dentro del pool de liquidez. Entonces ahí es donde se ve el impermanent loss. Entonces, pero obviamente, como te digo, gel farming es una estrategia, es un modelo de inversión para uno estar generando flujo de caja o flujo de liquidez constante, ¿cierto? No es siempre especulando a que una valorización de los activos, a pesar de que sí se puede dar, pero no en la misma proporción a como se daría en holding o en una posición de trading, ya sea en spot o en futuros. Listo, listo, gracias. Dale. Entonces, aquí súper clara, ¿cierto? Me dicen ahí por el chat o me hablan si de pronto alguna duda todavía. Quinta estrategia, convertir las ganancias a moneda volátil fuerte cuando el mercado está muy abajo, para así ganarse la subida en esa cripto en el largo plazo. Es algo muy similar a lo que ya habíamos visto ahora, pero no lo creo que no lo vimos en dibujitos. Entonces, ¿qué es? Básicamente, esperen que decía. Bueno, esto sí tiene que ver con el pool de liquidez. Entonces, súper importante. Ya tenemos el préstamo en alguna moneda estable, ¿cierto? Y esto ya lo tenemos en un pool. Este pool ya nos está generando un porcentaje de rentabilidad, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con ese porcentaje de rentabilidad? Lo vamos a pasar a una moneda estable o directamente lo vamos a pasar a un proyecto fuerte. Entonces puede ser WTC o lo vamos a pasar a W Ethereum en vez de ir a pagar el préstamo, ¿cierto? Esta puede ser otra estrategia que sería más como una especie de interés compuesto. Entonces, en vez de tú ir a pagar el préstamo directamente con las ganancias, en vez de eso voy y compro moneda volátil y espero la valorización de estas monedas. Así, cuando estas monedas se valoricen, con toda esta ganancia que ya tengo, pues voy y pago ese préstamo que tenía inicialmente. Entonces ahí hice una especie de interés compuesto con las ganancias del pool y con la valorización de los proyectos fuertes. Claro esa. Por ahí veo a Johan diciendo que sí, cierto. Johan full y los otros, y los otros. Listo, de una. Me van confirmando que es que quedo yo en la duda. Claro, Si, claro, todo claro. quedo yo en la duda si es que está muy enredado o si está muy sencillo. Y finalmente, la sexta estrategia, sacar las ganancias del pool
y armar un token LP nuevo para empezar a realizar interés compuesto. En este caso, yo me equivoqué acá, no es token LP, porque la idea es que ya no lo hagamos en Dexes versión 2, sino que sigamos haciéndolo acá en Uniswap V3, que no hay token LP, listo. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, a detalle, cómo funciona Uniswap, cuáles son las diferencias de Uniswap con los Dexes versión 2. Entonces en este caso no sería armar un token LP, sino que sería armar un pool nuevo, listo. Entonces si estás teniendo ganancias de, yo que sé, de 2 meses, si tú estás teniendo ganancias de 2 meses con el pool, y esas ganancias son de yo que sé, $50, en vez de tú ir a pagar el préstamo con esos $50 de ganancia, vas a armar otro pool, y ese pool te va a generar otro porcentaje de rentabilidad, ¿cierto? Entonces lo que decíamos ahora puede variar entre el 3 al 12, entonces ahí empiezas a hacer una especie de interés compuesto, y ya en algún momento cuando tengas diferentes pools corriendo, pues ya todo ese interés compuesto te va a pagar el préstamo. Es que realmente lo bueno que estoy viendo del Jet Farming y de esas pools es que el interés pues al año realmente es nada. O sea, las rentabilidades o los intereses de préstamo. No, los intereses del préstamo. O sea, realmente al año es nada. No, no, eso es realmente insignificante. Es muy poco, es muy poco. Entonces, y si uno con las rentabilidades empieza a hacer interés compuesto, eso sí que se va hacia las nubes. Entonces ahí muy muy bueno para que lo tengan en cuenta. Y listo muchachos, yo creo que hasta ahí iba con las estrategias. ¿Qué tal las vieron? ¿Qué tal vieron la clase de hoy? Si afianzaron más conocimientos con respecto a lo del lending, ahí van conociendo un poquito de Uniswap. Sí, muy buena la clase de Manuel, la verdad, mucha información, muy buena. Qué bueno David, qué bueno, esa era la idea, qué bueno que les gustó. Sí, que no, excelente, bueno, y pues su forma de explicar nos pone pues, así como con muñequitos y todo muy, muy fácil de entender algunas cosas que a veces se le van yendo a uno y lo bueno es que queda grabada ahí. Porque cuando uno empieza a hacerle, ya son los que empiezan, ay, esto cómo era. Sí, sí, sí. Entonces, Sí, las sí, grabaciones son muy estaba buenas. yo mirando aquí, pues, digamos, si en este momento yo tengo $300 para invertir. Sí, Estaba mirando si invertirlos directamente, digamos, crear 3, 4 pools o comprar, digamos, Ethereum y hacerlo por medio de préstamo. Pues según mi plan, en vez de empezar con 300, pues empezaría con $72 ajá, apalancándome en un préstamo. sí. Pero finalmente estaría consiguiendo, digamos, más criptos a largo plazo y empezar con un bajito capital, pero apalancado. Sí, porque te Que estarías con el ganando la interés compuesto valorización lo de Ethereum. podría, pero que con el interés compuesto lo podría, o sea, no sé, en 6 meses, un año, ya tener más de esos $300 y aparte de eso pues tendría mis monedas que compré con esos $300. Sí, súper importante. Ahí depende del plan de cada uno. Porque obviamente si ese capital de 300 tú lo tienes destinado en este caso para holding. Pero sin embargo quieres empezar a practicar farming y algo de DeFi, entonces está súper esa estrategia porque así haces las dos. Sigues haciendo holding con Ethereum y pues sigues practicando y generando un flujo de caja ahí con Gel Farming y vas aprendiendo. Entonces súper la estrategia. Y más, Listo, listo. Sí, ya es cuestión de definirla bien y empezar a practicar. Muchas gracias, man. dale una Freddy. Cualquier cosa me avisas y en lo que te pueda colaborar de una, que ahí estamos. Aquí dice Jimena que Listo, súper no, chévere. gracias. Qué bueno que les gustó y que les sirvió. Estefa también que toca practicar más de una. Ya saben que ahí les queda grabado y que cualquier duda me avisan de una, que ahí yo les voy resolviendo dudas. Y si no, aprendemos entre todos porque como les digo, yo también soy aprendiz y todos los días aprendo algo nuevo de esto. Apenas también estoy afianzando estrategias y demás. Entonces ahí vamos aprendiendo entre todos. Dice Kate que cada vez voy entendiendo más los conceptos. Muchas gracias. Dale Kate, con mucho gusto. Y dice Santi que gracias. Entonces muchachos, hasta aquí voy a dejar la grabación.